Bienvenidos a nuestro canal. Gracias por suscribirse y apoyarnos, porque con su ayuda seguiremos trayendo la mejor información sobre los temas más candentes del momento. Lo ocurrido entre Manfred Weber y Félix Bolaños en el Parlamento Europeo no fue un debate serio sobre política. No. Fue un auténtico espectáculo digno de un gran espectáculo, pero con un solo protagonista haciendo el ridículo: el ministro de la Presidencia. Ese personaje inquebrantablemente fiel, siempre dispuesto a servir, el auténtico mayordomo de Pedro Sánchez. Porque, ¿qué pintaba exactamente Bolaños en la Eurocámara tratando de dar cátedra sobre democracia? ¿Qué podía salir mal? Pues, como era de esperarse, absolutamente todo. Bolaños aterrizó con la misma soberbia con la que el PSOE se pasea por España, convencido de que en Europa se tragan los mismos discursos prefabricados que en sus medios afines. Pero claro, aquí no había periodistas al servicio del poder para embellecer su intervención ni tertulianos con el guión aprendido para asentir. Aquí estaba Manfred Weber, el peso pesado del Partido Popular Europeo, un hombre con más experiencia que todas las rotondas de España juntas y una paciencia que se agotó tras escuchar apenas 2 frases de Bolaños. El espectáculo comenzó con la prepotencia habitual. Bolaños subió al estrado con esa actitud de burócrata que ha sobrevivido toda su vida gracias a contactos y favores, creyendo que estaba en el Congreso de los Diputados, donde cualquier disparo es recibido con vítores por una bancada que, de tener que pasar un examen real, no aprobaría ni la prueba de acceso a la biblioteca. Y entonces pronunció su primera gran falacia: España es un modelo de democracia y respeto a la separación de poderes. Apenas terminó la frase y el Parlamento Europeo se llenó de un murmullo entre el desconcierto y la vergüenza ajena. Algunos eurodiputados intercambiaban miradas de incredulidad, como preguntándose si Bolaños hablaba en serio o si se había colado en la sesión desde algún sketch de José Mota. Otros directamente no pudieron contener la risa. Y en ese instante, Weber, que ya tenía lista su respuesta demoledora, esbozó una leve sonrisa de «ahora te explico cómo son las cosas, chaval». Porque claro, pretender que Europa se trague el cuento de que España es un ejemplo de democracia cuando el gobierno indulta golpistas, presiona a los jueces y maneja los medios con dinero público es, cuanto menos, un insulto a la inteligencia. Y Weber no dejó pasar la oportunidad. Con la precisión de un cirujano y la contundencia de un camión de carga, desmontó el discurso de Bolaños. Señor Bolaños, lo que está ocurriendo en España con la justicia es inaceptable. Su gobierno ha demostrado que no respeta la independencia judicial, presiona a los jueces y manipula las instituciones a su conveniencia. Y esto no lo digo yo, lo denuncian las propias asociaciones de jueces en España. Primer golpe. Bolaños parpadeó, tragó saliva y miró a su alrededor en busca de respaldo, pero esta vez no había una bancada socialista lista para aplaudir sin cuestionar. Estaba solo, como un náufrago en medio del océano. Pero Weber apenas estaba comenzando. Vienen aquí a darnos lecciones de democracia cuando su presidente pacta con partidos que quieren destruir su propio país, cuando su gobierno usa la fiscalía como herramienta de presión política, cuando su ejecutivo es el que más periodistas ha vetado en ruedas de prensa. ¿De verdad esperan que Europa se trague esto? Segundo golpe. La expresión de Bolaños ya era de total desconcierto. Intentó abrir la boca, pero Weber no le concedió respiro. No se equivoquen, señor Bolaños. En Europa sabemos perfectamente lo que pasa en España. Sabemos que su gobierno intenta controlar el Consejo General del Poder Judicial. Sabemos que instrumentalizan las instituciones para garantizar la impunidad de ciertos políticos. Y sabemos que la ley de amnistía no es justicia, sino un chantaje político. El ambiente en la sala se tornó tenso. Algunos eurodiputados negaban con la cabeza en desaprobación, otros miraban a Bolaños con una mezcla de desprecio y compasión. Incluso en la bancada socialista europea hubo quienes preferían clavar la mirada en el suelo para no tener que dar la cara por semejante espectáculo. Y entonces llegó la estocada final. Señor Bolaños, Europa no es el Congreso de los Diputados en Madrid. Aquí no puede controlar los medios. Aquí no puede cambiar las reglas cuando le conviene. Aquí no puede silenciar a la oposición. Aquí en Europa, la democracia se respeta, no se manipula. Esta vez, los aplausos sí resonaron en la sala. Bolaños, visiblemente desencajado, intentó aferrarse a un último recurso: eso que está diciendo es totalmente falso. España es un referente en materia de democracia y separación de poderes.
Pero ya era demasiado tarde. Weber, con la seguridad de quien sabe que su oponente ha quedado expuesto, destacó y lanzó su último dardo. Si España es un referente en democracia, ¿por qué los jueces de su propio país denuncian presiones políticas? ¿Por qué los medios internacionales advierten sobre la deriva autoritaria de su gobierno? ¿Por qué su ejecutivo se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial? Si tanto les preocupa la separación de poderes, ¿por qué actuar en su contra? Silencio absoluto. Bolaños bajó la cabeza y terminó revisando sus papeles, pero en su interior sabía que no tenía escapatoria. Su engaño había quedado al descubierto ante toda Europa. No había salida digna, y lo peor de todo, Pedro Sánchez no movería un dedo para rescatarlo, porque cuando sus peones dejan de ser útiles, los deja caer sin contemplaciones. Y esta vez, Bolaños había sido el peón sacrificado. Así que suscríbanse para seguir bandejándoles análisis como este, donde la verdad se enfrenta a la propaganda. Europa ya ha tomado nota. El gobierno de Pedro Sánchez está desmantelando el sistema judicial, cerrando acuerdos con separatistas para mantenerse en el poder y arrastrando a España hacia un abismo de corrupción y autoritarismo. Y ahora, el punto de no retorno ha sido cruzado. Félix Bolaños se levantó con la mirada vacía, desorientado, y abandonó el Parlamento Europeo con la misma estampa de un boxeador que acaba de ser noqueado sin posibilidad de levantarse. Las imágenes se propagaron como un incendio en redes sociales. Mientras los titulares no daban respiro, Europa deja en evidencia al gobierno de Sánchez. Weber humilla a Bolaños en la Eurocámara. España ya no engaña a nadie en Bruselas. Mientras tanto, en la Moncloa, Pedro Sánchez ya estaba maniobrando para deshacerse del problema. Porque si hay una certeza en esta historia, es que cuando un peón deja de ser útil, el gobierno lo deja caer sin dudarlo. Y la gran tragedia de Bolaños no es solo la humillación pública que sufrió en el Parlamento Europeo, sino que ahora, dentro de su propio círculo, lo ven como un producto caducado, algo que estorba y que tarde o temprano será arrojado al contenedor. Tras su regreso de Bruselas, intentó aparentar normalidad, con el mentón en alto y la pose de quien no ha sido vapuleado públicamente. Pero la verdad era innegable. Evitaba el contacto visual con sus propios compañeros. En los pasillos de la Moncloa, el aire se podía cortar con un cuchillo. Nadie le dijo nada, pero todos sabían que había metido la pata hasta el fondo. Los asesores de Sánchez ya estaban trabajando a toda velocidad en una estrategia para minimizar el desastre. Los ministros fingían desinterés y el PSOE se encontraba en plena deliberación sobre si valía la pena seguir respaldándolo o si era más conveniente sacrificarlo para limpiar la imagen del partido. Porque esto no fue un simple traspié. No fue un mal día en la oficina. Fue el número 2 de Pedro Sánchez desenmascarado ante toda Europa como un burócrata sin peso, un mensajero sin credibilidad que intentó defender lo indefendible y terminó convirtiéndose en el hazmerreír de Bruselas. Y cuando ocurre algo de esta magnitud, el PSOE no tiene piedad. No es un partido político, es una maquinaria de supervivencia implacable. No hay lugar para amistades, lealtades o principios. Solo hay una norma inquebrantable. Si cometes un error que pone en riesgo al resto, prepárate para ser eliminado sin contemplaciones. Bolaños ya está en el filo de la navaja. Lo primero que ha hecho la Moncloa ha sido filtrar a los medios afines que el gobierno está sorprendido por la dureza de Weber. En otras palabras, ahora el malo de la película es Weber por atreverse a decir la verdad. Manual de crisis del PSOE, capítulo 1. Luego, han intentado vender la historia de que todo esto forma parte de una campaña de la derecha europea para desgastar a Sánchez. Pero el problema es que la mayoría de los eurodiputados que se reían en la cara de Bolaños ni siquiera pertenecen a partidos de derecha. Y lo más revelador de todo, Pedro Sánchez ha guardado un silencio absoluto. Ni una declaración, ni una defensa tibia, ni siquiera un tuit de respaldo. Nada. Porque él sabe perfectamente que si sale en su defensa, se hunde con él. Así que Bolaños está completamente solo. Y este guión ya lo hemos visto antes. Primero te usan, luego te exprimen, y cuando ya no sirves, te descartan como un deseo. En este punto, la caída de Bolaños ya no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Pedro Sánchez no tiene amigos, solo intereses. Y su única prioridad es conservar el poder a toda costa, sin importar a quien tenga que sacrificar en el camino. Si Bolaños se ha convertido en un lastre,
Si su humillación en Bruselas está afectando la imagen del gobierno, si su torpeza ha dejado al PSOE en evidencia, el desenlace es inevitable. Pronto, Sánchez pondrá su mejor cara de falsa compasión, le dará una palmada en el hombro y le soltará un discurso ensayado. Félix, has hecho un trabajo extraordinario, pero necesitamos un cambio de rumbo. Es lo mejor para el partido, es lo mejor para España. Lo entiendes, ¿verdad? Y Bolaños, con la sonrisa forzada de quien sabe que está siendo sentenciado, asentirá sin rechistar, porque dentro del PSOE nadie sobrevive si se opone al líder supremo. Pero antes de ejecutar su caída definitiva, en la Moncloa intentarán un último movimiento para distraer la atención. Buscarán generar una cortina de humo, fabricarán un escándalo para que los medios desvíen el foco. Un caso de corrupción relacionado con la oposición, una acusación falsa contra Vox, una detención mediática de algún famoso para que los telediarios se centren en otra historia. Porque la única forma de tapar el desastre de Bolaños es generar algo aún más grande que lo haga pasar a segundo plano. El problema es que esta vez no será tan fácil. Europa ha visto con sus propios ojos el tipo de dirigentes que están al frente de España. Ya no hay forma de esconder la realidad. Pedro Sánchez ha quedado expuesto como un maestro de la manipulación, alguien que gobierna con mentiras, promesas vacías y un control absoluto sobre los medios nacionales. Y ahora, el resto del continente lo sabe. Tú dijiste. Félix Bolaños no es más que una marioneta sin peso político, un portavoz sin credibilidad que ha quedado completamente expuesto ante Europa. Mientras tanto, el PSOE ha transformado a España en un espectáculo bochornoso, donde lo ocurrido en el Parlamento Europeo no fue solo una humillación, fue un auténtico ajusticiamiento político en vivo y en directo. Manfred Weber no tuvo piedad y lo desarmó con una contundencia implacable, dejándolo en evidencia como un funcionario mediocre, sin argumentos y sin escapatoria. Lo ridiculizó al punto de hacerlo parecer un principiante nervioso en su primer día de trabajo. Y lo más revelador de todo es que esta vez no hay cortina de humo que oculta la catástrofe. Ni siquiera el aparato propagandístico del gobierno, con sus medios afines y su maquinaria de manipulación, puede disfrazar la M. En España, el PSOE ha logrado sostener su relación a base de encuestas manipuladas, medios de comunicación controlados y un poder judicial sometido a sus intereses. Pero en Bruselas, donde las reglas del juego no se pueden cambiar con decretazos, donde no tienen a su ejército de opinadores pagados ni la capacidad de censurar a la oposición, la realidad se ha impuesto. Y la verdad ha sido demoledora. Bolaños no es más que un emisario sin autoridad, enviado a vender un discurso que ya nadie ceó. Lo que vimos en la Eurocámara no fue un simple intercambio de opiniones ni un rifirrafe político más. Fue una exposición sin filtros de la debilidad del gobierno de Sánchez, una demostración palpable de que su narrativa no se sostiene fuera de las fronteras españolas. Fue la confirmación de que su política no es más que un castillo de naipes que empieza a tambalearse. Y ahora, en Bruselas, tienen claro lo que está ocurriendo en España. El ejecutivo de Sánchez ha puesto la justicia al servicio de sus propios intereses, ha sellado alianzas con quienes buscan fragmentar el país y ha consolidado un modelo de poder basado en el control absoluto de las instituciones. Pero el golpe más duro no es solo la exhibición pública del desmoronamiento de su relación. Lo que realmente aterra a la Moncloa es que Europa ha tomado nota. Ya no pueden fingir que la independencia judicial en España sigue intacta. Ya no pueden ocultar que los jueces han denunciado presiones. Ya no pueden hacer pasar por falsas las advertencias de organismos internacionales sobre el deterioro democrático. Y lo más peligroso para ellos, ya no pueden engañar a Bruselas con su PR. A partir de ahora, cada vez que Bolaños o intente Sánchez pronunciar discursos sobre democracia y transparencia, los eurodiputados recordarán lo que ocurrió en el Parlamento Europeo. Cada vez que el PSOE hable de respeto institucional, les recordarán que han convertido las instituciones en su feudo particular. Cada vez que intenten presumir de su compromiso con el Estado de Derecho, les sacarán a relucir la politización de la justicia y el amiguismo descarado con el que manejan el poder. Y en política, cuando tu credibilidad se desmorona a nivel internacional, la cuenta regresiva para tu caída y aquí es donde empieza la parte más interesante. Porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que su instinto de supervivencia está por encima de cualquier tipo de lealtad. Cuando el barco comienza a 100, no se queda a bordo con su tripulación, se lanza al primer bote salvavidas disponible y deja que los demás se ahoguen. Y en este momento, Bolaños ya está con el agua al cuello.
Solo falta saber cuánto tardará Sánchez en darle la stock. En la Moncloa tienen dos opciones. Primera, aceptar el ridículo de Bolaños, resignarse a que su imagen ha quedado por los suelos en Europa y esperar a que el tiempo haga olvidar el desastre. Pero eso no va a pasar. Segunda, hacer lo que el PSOE siempre hace cuando alguien empieza a convertirse en un lastre. Cargar sobre él toda la responsabilidad del desastre, convertirlo en el chivo expiatorio perfecto y buscar un reemplazo con menos desgaste. Y si conocemos el historial de Sánchez, sabemos perfectamente cuál de las dos opciones elegirá. El PSOE no es un partido político, es una trituradora de carne. Aquí no hay segundas oportunidades para los que fallan. Y cuando Pedro Sánchez vea que la única manera de salvarse es desprenderse de Bolaños, lo hará sin dudarlo. Porque Sánchez no tiene amigos, no tiene lealtades, no tiene escrúpulos. Su única prioridad es seguir en el poder a toda costa. Si para ello tiene que deshacerse de sus propios colaboradores, lo hará ese. Mientras tanto, el pueblo español sigue siendo testigo de cómo esta casta política maneja el país como si fuera su finca privada, aferrándose al poder con uñas y dientes mientras desmantelan las instituciones y desprecian a los ciudadanos. Pero la gran diferencia es que antes podían engañar a la gente con su maquinaria de propaganda. Antes podían vender su discurso victimista y manipular la opinión pública a su antojo. Ahora sí, no. Porque ahora, incluso Europa ha visto su juego. Y cuando un gobierno pierde su autoridad fuera de sus fronteras, el reloj empieza a correr en su contra. Así que sentémonos y disfrutemos del espectáculo, porque es cuestión de tiempo para que Félix Bolaños sea el próximo en caer. Pronto veremos cómo en la Moncloa empiezan a marcar distancia con él. Veremos cómo los tertulianos oficialistas comienzan a insinuar que su figura generaba demasiadas polémicas. Veremos cómo poco a poco desaparece del foco mediático. Y por supuesto, veremos cómo Sánchez hace lo que mejor sabe hacer, lavarse las manos y fingir que nunca tuvo nada que ver. La única pregunta que queda es, ¿quién será el siguiente? Porque en el PSOE, las purgas nunca terminan. Y lo más irónico de todo es que, cuando los que se dedican a traicionar empiezan a traicionarse entre ellos, la caída es inevitable.